Oramos por la palabra. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Aquí estamos de nuevo, Señor. En ese día, tu presencia está con nosotros, como promete tu palabra, Señor. Nos prometiste, Señor, que nos acompaña hasta el fin de los siglos, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa gran promesa, Señor, y sabemos que todo lo que tú prometes cumple, Señor. Porque tú eres la verdad, tú no puedes mentir, Señor. Gloria a tu santo nombre. Ayúdame, Señor, en esta tarde a conocerte más, conocer tu palabra, amarte más, Señor. Pero te necesitamos, Señor, necesitamos tu poder, de tu gloria en nuestra vida, Señor. Ayúdame, Señor, todos somos débiles, Señor. Y tenemos necesidad de ti, Señor. Bendice tu palabra en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, estamos de nuevo. Se da cuenta cómo va pasando el tiempo aquí en la tierra, y la Biblia nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todo lo demás será añadido. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca a Dios, porque el reino de Dios es buscar a Dios. Ser rico para con Dios, porque todo lo vamos a dejar aquí. Hermano, no se va a quedar nada aquí. Nada. Dentro de, pongo así, 60 años, no sé si muchos entre nosotros no vamos a estar aquí. Seguro. Entonces es real. Tenemos una cita con la muerte y tenemos que prepararnos a encontrarnos cara a cara con Dios. Eso hay que reconocerlo, hay que aceptarlo y hay que pensarlo y reflexionarlo. Un día vamos a estar cara a cara con Dios. Y tenemos una cita con la muerte. Una de las cosas más seguras que hay en este mundo es la muerte. Todos saben que va a morir, por eso tenemos seguro. Es seguro. Pero tenemos vida y esperanza en Cristo. Por eso busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y voy a predicar, no voy a predicar sobre eso, voy a predicar sobre cada día es un regalo de Dios. Así tenemos que verlo. Cada día es un regalo de Dios. Ninguno, primeramente, la vida es un regalo. Nosotros no inventamos la vida. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. No creamos ni la naturaleza donde podemos vivir. No creamos la vida, nada. No somos capaces sin Dios hacer nada. Entonces cada día es un regalo de Dios. Y cuanto más siendo pecadores, hermanos, según la verdad, ninguno no merece vivir hoy. Es un regalo. Es un regalo de Dios. Vaya conmigo en la Biblia, en Lamentaciones, capítulo 3. Versículo 22, ¿no? Que está muy conocido, nos gusta cuando se nos habla de la misericordia de Dios. Aquí nos dice en Lamentaciones 3, versículos 22 y 23, vamos a leer. Sí. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Sabemos, hermano? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, de lo que he dicho antes. Solo porque Dios es misericordioso no fuimos consumidos. Y puede decir, ¿por qué? ¿Cómo? Porque pecamos contra Dios y ese es su mundo. Te da la vida y te lo quita. De hecho, dice en Deuteronomio: he aquí, yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago vivir, yo hago morir, yo hierro, yo sano, y nadie puede librarte de mi mano. Nadie puede librar de la mano de Dios. No importa qué soberbia puede tener el ser humano, no puedes pelear con Dios. Nadie puede pelear contra Dios. Entonces, si vivimos hoy y estamos aquí, es porque Dios nos regaló esa tarde y ese día. Porque su misericordia por la mañana es nueva, hermano. Es nueva. Porque Él es compasivo y misericordioso. Darse cuenta que aquí es el profeta Jeremías que habla. Y habla
cuando estaba en medio de Jerusalén, estaba destruido todo por el rey Nabucodonosor. Él profetizó por la culpa del pecado de Israel, que Dios a través de ese pueblo va a destruirlo. Entonces, en medio de la ciudad que estaba ruina, vino ese pueblo, destruyó el templo, el muro, asesinaron niños, mujeres, ancianos, hombres, destruyó el templo, quitó el oro y lo llevaron cautivo 70 años. Y en medio de esa ruina dice eso Jeremías, porque se cumplió su palabra. Dios le profetizó a los judíos que si no abandona sus ídolos, si no abandona sus pecados, si no se aparta de sus maldades, le va a venir ese mal. Y ellos no lo creían. Pero en medio de tantas, imagínense, él amaba al pueblo y lloraba. Si lee todo en Lamentaciones, va a ver cómo se derramó su corazón, sufrió cuando vio lo que le pasó al pueblo de Israel. Y en medio de eso dice él eso, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Es decir, Dios en ese se acordó de su misericordia. Él es misericordioso por naturaleza. Hermanos, como el agua va mojando y siempre te va mojando, así es Dios misericordioso por naturaleza. Dios por naturaleza es bueno y misericordioso. Así es como Él es. Naturalmente, así es Dios. Él no se esfuerza a ser misericordioso. Él es así. No es como nosotros que tiene que animarnos Dios y explicarnos: mira, como yo tuve misericordia de ti, tenga tú también misericordia. Como yo tuve compasión de ti, tenga tú también compasión. Y tenemos que esforzarnos para ser compasivos, tenemos que esforzarnos para ser misericordiosos, tenemos que esforzarnos a amar al prójimo. Dios no se esfuerza para amar, Dios no se esfuerza para ser misericordioso. Él lo es por naturaleza. Así es como Él es. Entonces tenemos que verlo a Dios, que Él es así, es misericordioso, pero también es un Dios justo. Es decir, Dios es misericordioso, pero no se deja ser burlado. No se deja burlado por el ser humano, no se deja engañado por el ser humano. Es decir, Dios no es el trapo del humano, ¿no? Dios tiene compasión de nosotros, tiene misericordia con nosotros. Es tardo en la ira, pero si no nos queremos arrepentir y apartarnos de nuestros pecados, viene su juicio. Y como le he dicho antes, no hay quien puede enfrentarse con Dios, con muy soberbio que puede ser un ser humano. Eres polvo, nos dice la Escritura. Soy polvo, dice, de hecho dice, oh hombre, cualquiera que seas tú, ¿quién eres tú para pelear con Dios? ¿Quién eres? Eres un ser hombre. Entonces, vemos aquí como es el título de la predicación, cada día es un regalo de Dios. ¿Pero por qué es un regalo? Porque Dios en su misericordia nos lo regala. Y dice la Escritura, como lo dice el Señor Jesucristo en Mateo, que hace salir el sol por lo justo e injusto, y hace llover por lo bueno y por lo malo. Y si miramos la Escritura, todos nosotros hicimos una injusticia y todos nosotros somos injustos. Y solo por la misericordia de Dios hace salir el sol y mantiene los sanos limpios, la lluvia y todo lo que hay para poder tener vida en la tierra. Él mantiene el universo por su misericordia, y no es porque lo merecemos. ¿Por qué no lo merecemos? Porque hacemos contrario a su voluntad. Él nos dice por ahí, nosotros tiramos por ahí y pensamos que a pesar de todo eso nosotros lo merecemos todo lo que tenemos. De hecho, nos merecemos mucho más. De ahí sale la frustración del que el pecador no arrepentido. El pecador no arrepentido siempre está frustrado porque piensa siempre que él se merece más. Y aunque todo lo que tiene, si tiene salud, si tiene dinero, si tiene una casa, si tiene una familia, no lo merece, a pesar de todo eso, nunca está satisfecho y siempre piensa que merece más, porque él quiere ser Dios. Y como no es contento en su corazón, no importa lo que le das, siempre estará frustrado porque no alcanza sus sueños y sus idolatría y su vanagloria. Y piensa, aun cuando vive en ese mundo, por eso no tiene gratitud, no le da gloria ni gracia a Dios por lo que Dios le da, porque él piensa que merece más de lo que tiene. Y que Dios debe de
puede obedecerlo a Él y tiene que mantenerlo todo por Él. Pero no es así, hermano. Dios lo hace porque es misericordioso, nada más. No nos debe nada a nosotros. Y ese mundo es suyo y tú vives en su mundo. Y todo lo que hay en este mundo, empezando con los animales en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve es de Dios. Es suyo, todo. De hecho, dice la Biblia, que si viene y te pidirá tu alma, ¿de quién será todo el tuyo? Hasta tu alma no es tuya, viene Dios y te lo pide. Hasta nuestro cuerpo no es nuestro, hermano. Somos creación de Dios. No tenemos esa autosuficiencia, esa autodependencia, esa independencia como tiene el ser humano. Se cree que él puede sobrevivir sin Dios. No es posible, porque Dios mantiene el universo, por eso. Entonces vemos que su misericordia, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces no fuimos consumidos todos nosotros porque Dios es misericordioso, que nos quedemos con eso. Y entonces el día de hoy es un regalo. Es un regalo. Y ese tarde más, un regalo. Poder venir aquí y escuchar su palabra es un regalo de Dios. Así tienes que verlo. Por eso puedes vivir con gratitud en tu corazón. Gratitud hacia Dios puede haberlo si ves su misericordia, si ves su amor, si ves su compasión, si ves el hermoso carácter de Dios. Si puedes tener gratitud hacia Dios, si no, no. Si piensas que todo te lo mereces, no tienes gratitud porque todo lo que tengo, eso pasa también, ¿no? Muchas veces vivimos en una sociedad, nos va bien, no tenemos gratitud. Los hijos viven en la casa, tienen de todo, no tienen gratitud. Y así más. Nosotros vivimos en una sociedad donde estamos más o menos bien. Tenemos comida, estamos bien vestidos, nos duchamos, no estamos en guerra. Y no hay gratitud. Vean por la calle, veo a la gente así casi todo. Siempre, con maldad en el corazón, no dando gloria y gracias a Dios por el día que tenemos. Y cuando lo viene el mal al ser humano, hace muchas veces, por ejemplo, lo que siembra cosechas y te ven el mal, dice, ¿qué ha hecho yo? ¿Por qué me pasó eso? Y cuando mira su vida atrás, mintió, engañó, criticó, ha hecho un montón de daño. Después se pone en Facebook, ¿qué ha hecho yo mal? Si solo mal hiciste. ¿Por qué me vino eso? Es que todavía no te vino ni a ti ni a mí según lo merecemos. ¿Por qué? Porque Dios es compasivo y misericordioso, por eso. Porque dice aquí, no hemos sido consumidos porque no decayeron su misericordia. No decayeron su misericordia, por eso Dios por cuanto Él es así por naturaleza, hermano. Dice, nuevas son cada mañana, grandes tu fidelidad. Nueva es su misericordia cada mañana porque Dios es fiel. Hermano, cuando hablamos de Dios, en Él no hay sombra de variación ni cambio, nunca habrá cambio en Dios. Él es como Él es y nunca cambiará, es fiel, puedes confiar totalmente en Dios porque Él en medio de miles y miles de millones de años sigue siendo lo que Él es. Yo soy el que soy. Nunca cambia Dios, así es como Él es. Por naturaleza, hermano, por eso Dios es luz, en Él no hay tiniebla y Él no puede pecar. Como, imagínense así, le voy a hacer una ilustración que no es muy bonita, pero lo puede entender bien si lo hago. Por ejemplo, vas por la calle, encuentra excrementos humanos, ¿lo vas a comer? Nunca lo puedes comer, porque no puedes, te da asco, lo aborreces. Así es como Dios no puede pecar nunca. Cree que Dios no, como tú no lo puedes comer, así Él nunca puede pecar. Él aborrece el pecado. Lo aborrece con todo su ser. Él no hay tiniebla en Él. Él es luz perfectamente. No peca. Dios no hace lo malo, nunca hace lo malo. Y es fiel. Él es fiel. Él es misericordioso. Entonces tenemos que creerlo como nos dice la Escritura. Vaya conmigo ahora en el Salmo 103. Versículo 8. Mira cómo nos dice aquí. Misericordioso y clemente es Jehová. ¿Se da cuenta cómo lo dice? Misericordioso y clemente, perdonador. No condenará para siempre, ni para siempre guardará el enojo.
no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Lo dice de nuevo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque es misericordioso, porque es clemente, es perdonador. Porque si no sería Dios así, si el Dios sería como el ser humano vengativo, no había ser humano. No había, ya estaba extinguido. Un ser humano es capaz de entregar a su hijo por su enemigo que lo aborrece, porque ese es el ser humano sin Dios. El corazón que no está convertido, según la Biblia, la carne es enemistad con Dios. Odia a Dios, aborrece a Dios, no ama a Dios, no porque Dios es aborrecible, Dios es bueno por naturaleza. Odia a Dios por lo que es, porque no es compatible. Él es tiniebla y Dios es luz, y no le gusta a Dios. Entonces Dios entregó a su hijo por gente así que lo aborrecía a Dios, que no amaba a Dios, que no soportaba a Dios. Por eso dice Cristo, si a mí me aborreció, también a vosotros le aborrecerá. ¿Y por qué lo aborrece? Porque no conoce al que me envió, a mi Padre, porque escrito está, me aborrecieron sin excusa. No hay ningún motivo para aborrecer a Dios, pero el ser humano lo aborrece la luz porque sus obras son malas, lo dice la Escritura. Es diferente a Dios, él ama la maldad, ama la injusticia, ama el pecado. Entonces aborrece a Dios y no ama nada de eso. Pero a gente así, que lo aborrecía a él, que no amaba a Dios, entregó Dios a su hijo, para que muera por sus pecados y que tenga vida eterna. Porque si no, en el día del juicio, ¿cómo se libra? ¿Qué excusa le ponemos? ¿Cómo podemos nosotros razonar con Dios con nuestros pecados en el día del juicio fuera de Jesucristo, ¿no? Pero vemos aquí que Él no nos pagó según nuestros hechos, sin más a nosotros que somos creyentes y creemos en Jesucristo. De tal manera amó Dios el mundo que entregó a su Hijo unigénito, que todo aquello que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, así es como Dios amó. Entregó a su Hijo por los que lo aborrecieron y no nos pagó según nuestras iniquidades. Entonces, así es como es Dios. ¿Lo crees que es así? Realmente, así dice la Escritura, ¿no? Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Engrandeció su misericordia, pero ¿por qué sobre los que lo temen? ¿Quién son los que lo temen? Los que tienen el Espíritu Santo. De hecho, dice la Escritura, creo que en Jeremías, dice que Él pondrá su temor en nuestros corazones, pondrá sus leyes en nuestros corazones. En Ezequiel dice, cambiaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y pondré mis leyes en tu mente, en tu corazón. Un hombre no nacido, que no es nacido del Espíritu, no teme a Dios. ¿Quién puede temer a Dios? El que tiene el Espíritu Santo, un temor reverente espiritual. No un miedo. Miedo tiene todo el mundo de Dios. Cada uno su consciente sabe que no está mal con Dios, por eso le teme a la muerte. Le teme a la muerte porque sabe que viene dar cuenta a Dios. Por eso dice la Biblia que donde no está perfeccionado en el amor, ahí hay temor, porque el temor trae castigo. Entonces, hay un miedo, pero aquí hablamos de un temor reverente hacia Dios, un respeto, un asombro hacia Dios. Entonces, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que lo temen, cuánto es de lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios es sabio, Dios es único sabio. Dios nos conoce, sabe lo que somos, pero sabe también nuestra maldad. No somos víctimas. La rebelión contra Dios es consciente, es maldad, por eso es pecado. Dios no castiga al que no es culpable, hermano. Dios no castiga si nadie no es culpable, pero la rebelión contra Dios es una rebelión consciente contra Él, con culpabilidad. Pero a pesar de todo eso, Dios sabe que somos polvo y tiene
misericordia de nosotros, tiene compasión de nosotros, como lo dice la Escritura. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Bien, hermano. Él conoce nuestra condición. Créeme que lo conoce mejor que tú y yo. Por eso viene el Espíritu Santo y nos enseña que somos pecadores. Nosotros estamos en condición pecaminosa y ni lo sabemos, practicamos el pecado y vivimos en esa maldad. Y viene el Espíritu Santo y nos enseña la pecaminosidad del pecado, la maldad del pecado, lo malo que es el pecado, lo sucio y aborrecible es el pecado. Nos enseña el Espíritu Santo porque Él conoce nuestra condición. Dios conoce nuestra condición mejor como nosotros. Como muchas veces lo he dicho, solo Dios te puede ayudar porque te conoce y solo Él tiene poder para ayudarte. Nadie jamás te puede ayudar fuera de Dios. Nadie en este mundo. Te aseguro, nadie puede ayudarte fuera de Dios. Él tiene el poder, es todopoderoso. Él existe, es real. Es el que creó ese hermano, ¿no? Y todo lo que vemos nosotros, la capacidad de hablar. Él tiene poder, hermano, para ayudarte. Y si conoce nuestra condición, nos puede ayudar en nuestra condición. Porque Él es todopoderoso y tiene poder para salvarnos y romper. Muchas veces cantamos que Dios rompe las cadenas, rompe los muros, abre puertas que no se puede abrir. De eso se trata. Nosotros no podemos romper con eso, pero sí el poder de Dios en nuestra vida, porque Dios conoce nuestra condición, sabe que somos pecadores, lo sabe ya. No es necesario que lo informemos, ya Dios sabe, porque nos ve todos los días lo que hacemos. Porque, hermano, tiene que tenerlo muy consciente en tu mente lo que es ser pecador. Ser pecador es hacer injusticia, hacer lo incorrecto, hacer lo malo. Ese es ser pecador. Es decir, poner una piedrecita en este mundo a una casa de maldad. Entonces, pecador, muchas veces la gente coge pecador y ni lo entiende qué significa. Tantas veces se repite esa palabra, pecador, pecador, pero ¿qué es en la práctica el pecador? El pecador es alguien que hace lo malo, lo incorrecto, lo injusto, que produce maldad, injusticia. Ese es ser pecador. Entonces Dios conoce esa condición de pecado, de hacer daño, de hacer malo al prójimo, de rebelarnos contra Dios, porque sabemos que muchas veces repetimos la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es para nuestro bien, hermano. Su voluntad, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, acuérdate. Florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guarda su pacto y los que se acuerda de su mandamiento para ponerlo por obra. Se da cuenta como nos acuerda aquí la Biblia también. El hombre es carne, es como la flor, como la hierba, perece, mas Dios, si su misericordia es eterna. Esa palabra del Evangelio les ha sido predicada. Toda carne es como hierba, hermano, pero la palabra de Dios es eterna. Entonces esa palabra nos dice que su misericordia es nueva cada mañana, más la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que lo temen. Es desde la eternidad hasta la eternidad misericordia de Dios con nosotros. Pero lo que necesitamos es verlo, ver esa misericordia. El que no ve la misericordia de Dios no ama a Dios. El que no ve el perdón, el amor de Dios, no lo puede amar, porque lo dice claro Jesucristo. El que a muchos se le perdona, a mucho ama. Mas el que cree que en su condición está bueno y él valora por sí mismo lo que es y se merece hasta el paraíso porque es buena persona, no puede amar a Dios porque no ve el amor de Dios. Mas el que ve que se le perdonó mucho, a todos nosotros nos perdonó mucho, hermano. Todos hicimos muchos pecados a lo largo de nuestra vida y Dios nos perdonó mucho. Y el que ve que se le perdonó mucho, ama a Dios también. Dios nos amó primero, como nos dice la Escritura. Por eso nosotros los amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros, ¿no? Y nos amó con amor eterno, como nos dice aquí, con una misericordia. ¿Se acordáis? Aquí, capítulo 3, versículo 3, que por medio de esa misericordia Él nos salvó y nos regeneró por el poder del Espíritu Santo.
Mas nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Y Dios es rico en misericordia, le dio vida juntamente con Cristo. Dios es rico en misericordia, le dio vida con Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó y no nos pagó según esa rebeldía del espíritu del aire que opera en los hijos de desobediencia, el espíritu que tiene el mismo Satanás de rebelarse contra Dios. Y a pesar de todo eso, Dios nos amó y entregó a su Hijo por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Ahora, si nosotros no lo recibimos, nos burlamos de eso y somos soberbios con eso, ya no hay excusa. Te viene un fuego consumidor sobre ti y sobre mí, que es Dios. Ya no hay excusa ninguna, hermano. Cuando rechazamos el amor de Dios, rechazamos su compasión y queremos vivir y burlarnos de Dios en frente del Todopoderoso, ya no hay excusa ninguna, porque lo dice claro la Escritura: lo que el hombre siembra cosecha, y nadie, dice, se puede burlar de Dios. Porque Dios no se deja, lo dice claro, ser burlado. Si Dios, hermano, se dejaría ser burlado, deja de ser Dios, porque es uno más. De hecho, menos que yo me burlo de Dios. Eso no lo va a permitir nunca Dios en su gloria. Nunca. Ahora, es diferente ser misericordioso, compasivo, tierno con nosotros. Esa es diferencia. Es diferente de que se deje burlado. Vaya conmigo ahora en Romanos 5:8. Romanos 5, versículo 8. Dice aquí: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuevas son su misericordia cada día. Más, imagínense, para que yo tenga una relación con Dios, Cristo tuvo que morir por mis pecados. Y dice aquí: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, entonces Dios nos amó. Imagínense que Dios entregó a su Hijo por nosotros, a morir en una cruz, para que yo tenga una relación personal con Él. Que es lo más importante, es lo más hermoso y es lo más provechoso para mi vida, es tener una relación con Dios. Porque si vivo un pecado, es decir, que al contrario, y rebeldía con Dios, dos personas que no se llevan bien, no puede tener comunión. Dice: andará dos juntos sin que sea de acuerdo, dice la Escritura. Puede andar dos juntos que no sea de acuerdo. Entonces, yo estaba contrario a Dios y Dios contrario a mí. Pero Dios es luz, Dios es bueno. En Dios no hay pecado. Yo sí, en mí hay pecado. Yo soy el culpable, no Dios. Entonces, para que haya reconciliación con Dios, Cristo ha muerto por mis pecados. Y no me pagó Dios según mi maldad, para que yo tenga una relación personal con Él eterna. Y que disfrute de Dios, que es el principal propósito de la vida. Para eso lo creó Dios. No hay otra forma y no hay nada que puede llenar el corazón del ser humano más que estar en la presencia de Dios, conocer a Dios y disfrutar de Dios. Hermanos, en la eternidad vas a ver la gloria de Dios cada día, cada momento, y cada día vas a decir: wow sobre Dios. Y vas a disfrutar plenamente de Él, porque ahí no hay pecado. Y te vas a ver la maravilla de Dios, como no alcanzó, nuestros corazones no pueden entender esas cosas ahora. Dios es grande, es muy grande el Señor. Entonces Él nos creó para disfrutar de Él, disfrutar de su presencia, conocerlo. Él es la fuente de todas las cosas. Y todo lo creó para su gloria, como dice la Escritura. Todo lo creó para su gloria. No es porque necesita, es porque quiso. Él no necesita mostrarse. Él en sí mismo está lleno, está feliz, está bien. No necesita nada ni de nadie. Él no necesitó crear. Lo ha hecho por la abundancia de su gracia y de su gloria. No necesita nunca nada de Dios. Nunca nada. Él puede no crear nunca nada, estar completo totalmente. No necesita mostrar su gloria porque Él ya lo tiene. Hermano, Él tiene gloria por lo que es.
Él quiso mostrarnos su gloria a nosotros y que nosotros disfrutemos de su gloria y de su maravilla y de su maravilloso carácter y de la grandeza de su nombre. Pero el pecado nos separó porque estaba contrario a Él. Aunque Él no merece ser aborrecido, nosotros lo aborrecemos. En nuestras maldades, en nuestra ignorancia, en nuestro pecado. Y entregó a su Hijo por nosotros. Y por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y este no es de vosotros, es un regalo, es un don de Dios. Nos dio Dios la fe genuina, producida por la Biblia, para poder conocerlo. Y eso vino por la gracia y la misericordia de Dios, que regeneró nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo, para poder ver su gloria y su grandeza y ir a Él. Y disfrutar de Él. Y todo eso lo ha hecho por nosotros y por amor a nosotros. Aunque no lo debía. Hermano, tenemos que ver esa grandeza de Dios en nuestra vida para poder amarlo. Porque siendo agradecido se puede servir a Dios. Y sabiendo, como dice la Escritura, que nosotros servimos a Dios, pero no en vano. Es que nos espera la corona de la vida eterna, la gloria, que es estar con Dios eternamente. Entonces no es en vano nuestro trabajo en el Señor, como dice la Escritura en otra parte. Y vemos aquí, lo vimos que Él entregó a su Hijo y murió por nosotros, cuando nos dice ahí en Romanos, cuando nosotros estábamos muertos, cuando estaban en pecado, cuando estaban débiles, sin iniquidad, es cuando entregó a su Hijo por nosotros, porque no nos pagó según nuestras maldades. Porque si sería según nuestras maldades, debería de echarnos de su presencia eternamente, porque eso es lo que merecía cada uno de nosotros. Dios es perfecto, es justo, y por eso tuvo que entregar a su Hijo por nosotros, para que sea satisfecha su justicia y justificarnos delante de su ley, y para que nosotros podamos estar en su presencia. Porque Él así queda justo y al mismo tiempo es un Dios amoroso, lleno de gracia y de misericordia. Él encontró la forma de salvarnos, hermanos, y la única forma y la más extraordinaria fue que Jesucristo venga y mora por nuestros pecados. Si ese es el plan de la salvación, es como Dios lo vio, el perfecto plan de Dios, para que nosotros seamos salvos y que no recibamos de Dios el pago que merecía cada uno de nosotros. Ese es el cristianismo, hermano. El cristianismo está estimulado por el amor hacia Cristo, por lo que Dios ha hecho por nosotros. El que no ve eso es ciego, mas el que lo ve, su vida cambia. Su vida cambia. Entonces Él no nos pagó. ¿Por qué? Porque el día de hoy es un regalo. Escuchar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios, es un regalo. Estar en ese tarde aquí, escuchar esa palabra, es un regalo. Mucha gente está afuera, se emborracha, piensa que eso es disfrutar. ¿Qué es emborracharte? Es coger un líquido que te sube al cerebro, que produce unas reacciones químicas en ti y te da una realidad que no es real. Te engaña y como te gusta empiezas a darle eso y vives así. Tú dices, desecho los problemas que tengo, me aparto de mi problema a través del alcohol y estoy bien. En la realidad no lo es, cada vez te hunde más y más. Eso te engaña. Así es con droga, así es otras cosas que quieres sustituir a Dios, cambiar a Dios con esas cosas. Mas estar tú aquí y disfrutar de la palabra de Dios, disfrutar de la presencia de Dios, todos nosotros juntos, es un regalo. Amén. Es un regalo de Dios, así es real. Es un regalo, hermano. Créelo. Porque Dios no nos pagó según nuestra maldad. Va ahora conmigo en Jeremías 3:12. Dice aquí, Jeremías capítulo 3, versículo 12. Ve y clama esta palabra hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. ¿Se da cuenta? Porque misericordioso soy y no guardaré para siempre mi enojo. Clama, vuélvete, oh rebelde Israel. Lo apunta claro. Vuélvete, rebelde, te saqué del Egipto, te llevé por el desierto, te saqué de la esclavitud, te demostré que yo soy el Dios verdadero. Venció a todos los dioses de Egipto, al más grande del imperio. Te pasó por el mar. Te llevó por el desierto y te demostré que no hay Dios que puede pelear conmigo. Rebelde, ¿por qué te rebelaste contra mí?
¿Por qué quieres adorar los dioses que no son dioses y los ídolos que no son dioses? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿No? Pero Dios le dice aquí, le acuerda de como Él es, dice, no haré caer mi ira sobre ti. ¿Por qué? Misericordioso soy yo. Porque yo soy misericordioso. Rebelde, le dice. ¿Te das cuenta por qué necesita una persona misericordia? Si alguien necesita misericordia es porque falló. Una persona que es perfecta, no te falló nunca, no necesita misericordia. El que necesita misericordia es porque ha hecho lo malo. Entonces ellos era rebelde contra Dios. Dice Dios, rebelde. Yo soy misericordioso y por eso todavía estás de pie. Dice, no guardaré para siempre el enojo. Dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extranjeros debajo de todo el árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová pecaste. Y ahí bajo el árbol significa que él adoraba ídolos. Esa es fornicación espiritual, que significa que abandonaba al Dios vivo, el verdadero, que lo sacó del Egipto, y adoraba a los ídolos de otros pueblos. Es muy feo, ¿no? Delante de Dios hacer eso. ¿Pero por qué lo hacía? Por rebeldía, hermano, lo dice antes. Si convertíos, hijo rebelde, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y os da de cada familia, y os introduciré en Sión. Es decir, en la presencia de Dios. Hermanos, que no seamos nosotros iguales. Bueno, el problema más grande del ser humano es la idolatría. ¿Por qué es la idolatría? Algo que pone por encima de Dios en tu corazón. Y nosotros no adoramos dioses físicos, pero hay otras cosas que conquistan nuestros corazones y pensamos que esas cosas pueden satisfacer nuestros corazones más que Dios, y eso es un ídolo. Y pensamos que con eso nos irá mejor, y puede ser el dinero, puede ser hasta la salud misma. Pensar que si tengo salud soy completo. Está bien tener salud, no lo negamos, pero tener a Dios es sobre todas las cosas. Tenerlo a Dios es tenerlo todo, hermano, porque eso es todo del ser humano. Aquí puede estar un tiempo enfermo, pero con Cristo. Tengo vida eterna, estoy con Él, estoy en su presencia. Pues puedo tener salud y morir con 90 años y perecer eternamente. ¿Y de qué me sirvió? Entonces, que no permitamos que los ídolos conquisten nuestros corazones. Y esas son las cosas que nos apasionan más que Dios, que le damos más tiempo a Dios, que pensamos más en esas cosas. Y cuando un ídolo muere en tu corazón, te aseguro que empieza a florecer otro. Así es la carne. Engañoso es el corazón. Otras cosas que te apasionan y piensas, tienes pasión, te levantas por la mañana, piensas eso, estás muy estimulado, muy animado para hacer esas cosas. Es decir, más que a Dios, no es que tener pasión sobre algo es malo, pero no más que a Dios. Nada se puede hacer bien sin tener pasión, eso que lo entendamos. Si tenemos pasión por algo, por un trabajo, por algunas cosas, se hace bien porque hay pasión, pero no más que de Dios, porque eso ya es idolatría. Entonces Dios nos dice, acuérdate de donde te saqué cuando estabas en mí. Y tenía montones de dioses y ídolos que pensabas tú que si haces eso, si conquistas eso, si haces otro, serás feliz y serás completo. Y cada vez te hundía más. Y vine yo y te mostré mi gloria, te rescaté de mi espíritu y tú me recibiste y recibiste el gozo y la vida eterna y los poderes celestiales. Y ahora te vas otra vez a los ídolos que antes servían. No, hermano, que tengamos cuidado con los ídolos de nuestros corazones. Acordamos de donde nos sacó Dios. Darse cuenta que en ese mundo, en lo general, el ser humano busca vanagloria. Es lo que más busca en este mundo. Y mirar hasta los famosos que llegan al pico de la montaña y ahí muchos se mueren de sobredosis, porque cuando llega no hay felicidad. En todo lo que yo pensaba que si llega, si es sin Dios, no hay felicidad. Y llega al pico. Cuando llega al pico no es el pico. No hay felicidad en su corazón, no hay gozo en su corazón. Y para llegar ahí pecaron, hicieron muchas maldades, corrompieron pueblos enteros a través de la película, de la música, según la doctrina de este mundo. Y llega ahí
Y no hay felicidad, no hay gozo, hay tristeza, hay separación de Dios, hay muerte espiritual, hay un dolor, un sufrimiento. ¿Alcanzaron algo? ¿Dónde lo llevaron sus ídolos? A la perdición. Mas nosotros que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, no nos volvamos otra vez a Egipto, al mundo. Así que sirvamos a Dios en nuestros corazones, porque Él es suficiente, hermano, es suficiente, es Dios. Vaya conmigo ahora en Nehemías 9. Vamos poco a poco terminando. 9, versículo 15. Dice aquí, le diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste agua de la peña, y le diste que entrase a poseer la tierra, por lo cual lanzaste tu mano y juraste que los darías. Hay algo importante, mira lo que dice aquí. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tu mandamiento. Hicieron lo malo. Y mira, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que había hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner cautivo para volverse a su servidumbre. Se rebelaron contra Dios, no quisieron. Soberbio. Pero dice que pero tú eres Dios que perdonas. Hermano, nuevas son su misericordia cada día. Dios, como lo he dicho antes, lo sacó de Egipto, le dio pan, maná del cielo, lo libró del faraón, de todo eso, y ellos se rebelaron con su guerra contra Dios que lo creó. Viendo su maravilla, como dice aquí, hermano. Después que vieron su maravilla, su grandeza, se rebelaron. ¿Qué excusa puede tener alguien así? Es un culpable totalmente, es un pecado muy aborrecible rebelarse contra Dios de esta forma. Pero aquí mira lo que nos dice, pero tú eres Dios que perdonas. Clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia porque no lo abandonaste. Vieron la grandeza de la maravilla de Dios. Y nosotros, hermano, ¿cuántas veces no nos pasó lo mismo? Vimos la grandeza de Dios, la maravilla de Dios, la salvación de Dios en nuestras vidas. Y después muchas veces con soberbia nos rebelamos contra la ley de Dios y hicimos cosas que Dios ha dicho claramente que no lo hagamos. Y nos rebelamos contra Dios después que vimos su grandeza, sus maravillas en nuestras vidas. Las maravillas de Dios en Jesucristo que ha hecho con nosotros, hermano. Y nos rebelamos y estamos de pie por su misericordia, porque es clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia porque no nos abandonaste. Porque no nos abandonó, hermano, y estamos aquí. Porque si nos abandona y nos entrega nuestros pecados, ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros, hermanos, si Dios nos abandona! Pero Él no nos abandonó y podemos estar en esta tarde aquí, porque Él es tardo para la ira, misericordioso. Dice aquí, además nos lo hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grande abominación. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlo por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarse en el camino por el cual había de ir. Llegaron del Egipto, los sacó Dios del Egipto, y cuando Moisés se ha ido para recibir los 10 mandamientos, ellos formaron un becerro de oro, y empezaron a adorarlo y decir, ese es el Dios que te sacó. Pero realmente cuando leemos la Escritura, ¿vieron ellos algo así? ¿No le habló Dios con Moisés, que Dios es espíritu, y abrió las manos? ¿Y cómo que llegaron a decir, ese es el Dios? Mira, hicieron un becerro de oro, ese es el Dios que te sacó. Por eso es algo aborrecible. ¿Cómo es posible? ¿Qué le pasa al ser humano? Como pasa un día de hoy, ¿cómo es posible que se postre delante de una imagen que no tiene inanimada, que no tiene vida, una estatua que no tiene vida a sí mismo? ¿Cómo que tú no piensas que eso no puede ser Dios? Si tú tienes que llevar a ese Dios, ¿cómo no es Dios? Y es tan aborrecible esa clase de pecado. Un Dios que no puede andar, que tiene que limpiar el polvo de encima.
que se va envejeciendo poco a poco y se rompe y tiene que coserlo. No existe ese Dios, hermano. Eso es lo que hicieron ellos, porque era un pecado aborrecible. Después que vieron que Dios los sacó de ahí, abrió el mar, los llevó y ellos hicieron eso. Pero a pesar de todo eso, lo que es el contexto de la predicación, Dios tuvo misericordia de ellos y no lo abandonó después de un pecado tan aborrecible y grande. Porque nuevas son su misericordia cada día, como dice aquí. Dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarle, y no le tiraste de tu mano de su boca, y agua le diste para su sed. Lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Su vestido no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y después le dieron, dice la Biblia, que le dio Dios reinos, pueblos, terrenos, conquistaron. Después que hicieron todo eso, hermano, entonces no es Dios compasivo y misericordioso. Dios lo podía destruir, abandonar. Porque Él tiene poder. Dice, fuera de aquí ninguno, muertos todos. Dios dice, paraos corazones, todos mueren. Hermano, Dios tiene ese poder. En su palabra, cuando declara algo, nada le puede estar de pie delante de Dios. Pero a pesar de eso, Dios los amó. En 26 dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras su espalda y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. ¿Se da cuenta? Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley a tu espalda. Cuando venían los profetas y le predicaba y le hablaba, lo mataba, no quería escucharlo. Y a pesar de todo eso, Dios lo perdonaba, hermano. Es que no puedo entenderlo muy... no alcanzo eso. Grande compasión de Dios, grande misericordia. Y grande es la paciencia de Dios, que envía a sus profetas y al final hasta su hijo lo envió y lo mataron, hermano. Entonces, nosotros, ¿qué excusa podemos tener después de ver la maravilla de Dios, el perdón de Dios, como entregó a su hijo? Todo eso por nosotros, y que ahora seamos rebeldes, porque todo eso fue escrito para que nosotros aprendamos y que no hagamos como ellos, como lo dice en Corintios capítulo, creo que primero de Corintios capítulo 10, no estoy seguro, más o menos por ahí. Dice que eso todo fue escrito para nosotros, que alcanzamos los posteros tiempos, que no hagamos lo que ellos han hecho, y que no seamos idolatras como ellos, así que sirvamos a Dios de corazón. Dice aquí, entonces lo entregaste en manos de su enemigo, los cuales lo afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos lo oíste, y según tu gran misericordia le enviaste libertadores, para que lo salvase de manos de su enemigo, hermano. Y sigue así, si leemos más, que no tenemos tiempo, vas a ver que de eso habla. Otra vez pecaba, clamaba a Dios, Dios tenía misericordia de él y lo salvaba. Y todo eso es para que nosotros veamos y conozcamos a Dios. Pero hay algo importante, hermano, y lo advierto, no es que si alguien no se arrepiente, porque dice, deje el impío su camino y se vuelva a Dios y se arrepienta, porque Dios lo perdonará, pero si no lo hace, Dios lo destruirá. Es que no veamos la misericordia de Dios como la opción de vivir como me da la gana y que me da igual de Dios, sino que veamos la misericordia de Dios para que nos lleve al arrepentimiento y que abandonemos nuestros pecados. Vale, hermano, termino en Colosenses 1:10, que nos dice aquí la Escritura algo muy importante. Todo lo que dice la Biblia es importante. Sabiendo nosotros todo eso, hermano, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, el amor de Dios, cómo Dios nos perdonó, cómo Dios nos cuida, cómo Dios sigue perdonándonos, cómo Dios tiene misericordia de nosotros cada día. Que Él entregó a su Hijo que más ama, que todo está creado para Él. Él no entregó algo que le daba igual. A su Hijo que ama, dice la Escritura, que ama sobre todo, que en todo lo creó para Él y mediante Él. El unigénito Hijo de Dios, lo más valoroso que Dios. Es Dios mismo que se entregó. Sabiendo nosotros eso, mira lo que nos dice la Escritura. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Viendo todo, viendo la grandeza, la maravilla de Dios en nuestra vida, dice aquí a partir de 12, con gozo dando gracia al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermano, dando gracia a Dios, gozo en nuestros corazones, sabiendo que Dios nos hizo partícipe, ser heredero y coheredero con Cristo eternamente, estar en la luz, nos rescató por medio de su Hijo, por medio de su sangre. Entonces, no somos los frustrados de este mundo, andando siempre frustrando, que pienso que siempre me merezco todo. Si soy el que pienso que nada me merezco, pero todo lo tengo, que tengo a Dios, nada me merezco, como no tener nada, pero lo tengo todo, porque soy heredero. ¿Sabe qué significa heredero con Cristo? Es heredar el mundo entero, eso es lo que enseña la Escritura. Estar heredero con Cristo, heredar el reino de Dios, hermanos, somos llamados a eso. Entonces, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de Satanás, del poder de las tinieblas, del poder del pecado. Nos libró Dios y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos trasladó, nos libró con su poder. Y dice aquí, y termino, dice, en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados, hermanos. Entonces así debemos de verlo nosotros. Somos redimidos por la sangre del Cordero, precioso sangre del Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él lo sigo, a Él lo amo. Si lo tengo a Él, si te tengo a ti, yo tengo todo. Cantamos. ¿Por qué? Yo lo tengo a Cristo, tengo todo. Si soy salvo y tengo paz para con Dios, pase lo que pase, estoy bien, hermano. Porque si vivo, para Dios vivo. Y si muero, para Dios morimos, porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. La muerte está vencida, hermano. Y todo eso porque Dios tuvo misericordia de nosotros. En ese día cuando vino aquí y nos predicó, como Él nos alcanzó y escuchamos su palabra, Él tuvo misericordia de nosotros y nos rescató. Y sigue teniendo misericordia. Ahora, ¿cuánto más dice la Escritura? Que después que somos redimidos, salvos, regenerados, ¿cómo no tener paz para con Dios? Cuando estamos ya en su reino, Dios tiene compasión de nosotros y nos ama. Solo, hermano, no utilice eso como excusa para pecar, porque ese es muy aborrecible. Es muy aborrecible buscar una excusa para pecar y defraudar a Dios de esta forma, sino más bien sírvelo con amor y haz lo bueno, porque para eso somos llamados, no para ser salvos, para agradarle a Él. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, porque nueva es tu misericordia desde la mañana, Señor, y nos despertamos porque tú nos levantaste, Señor. Gloria a tu santo nombre, Señor. Qué maravilloso, qué bueno eres con nosotros, Señor. Aquí estamos, tu iglesia, Señor, tu cuerpo, que tú lo sembraste con tu poder aquí, Señor. Y clamamos, Señor, a ti, te damos gracias, estamos gozosos en nuestros corazones. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho en nosotros, por las cosas materiales, pero principalmente por lo espiritual, Señor. Gloria a tu santo nombre. Te damos gracias por tu Hijo, por todo, Señor, en una eternidad eterna. Te vamos a dar gracias, Señor. Qué bueno eres, Señor. Gloria a tu santo nombre. Y te pido, Señor, que sea de edificación esa palabra, Señor. Que lo atesoremos en nuestros corazones, que pensemos en ella, Señor, y que lo pongamos en práctica. Te damos gracias y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.